Buenas tardes, Michel Foucault. Es un honor tener la oportunidad de hablar contigo hoy y conocer más acerca de tu vida y trabajo. Comencemos por tu biografía. ¿Podrías hablarnos un poco sobre tu trayectoria, tu educación y cómo llegaste a convertirte en uno de los filósofos más influyentes del siglo XX? Buenas tardes. Claro, estaré encantado de compartir algunos aspectos de mi vida. Nací el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia, en una familia de clase media. Mi padre era un médico exitoso y mi madre provenía de una familia de cirujanos. Esto marcó mi temprano interés en la medicina y la psicología. Mi educación temprana se centró en la filosofía y la psicología, y obtuve un título en psicología en la Universidad de Poitiers. Luego, me trasladé a París para estudiar filosofía en la prestigiosa École Normale Supérieure, donde tuve la oportunidad de aprender de algunos de los grandes pensadores de la época. Mi trabajo académico comenzó con investigaciones sobre la historia de la psicología y la psiquiatría, lo que culminó en mi tesis doctoral sobre la historia de la locura en la época clásica. Este trabajo inicial me llevó a cuestionar las normas sociales y las instituciones que definen la normalidad y la normalidad. A lo largo de mi carrera, yo ocupé diversos cargos en universidades francesas y en 1969 fui nombrado profesor en el Collège de France, donde desarrollé muchas de mis ideas más influyentes sobre el poder, el conocimiento y la formación de la subjetividad. Gracias por compartir esos detalles. Tu enfoque en la historia de la locura y la posterior crítica de las instituciones sociales han tenido un impacto duradero en la filosofía y las ciencias sociales. Continuando con nuestra conversación, Michel, me gustaría ahondar en el contexto en el cual creciste y te formaste académicamente, ya que suele ser fundamental para entender la obra de un pensador. Cuéntanos más detalles sobre tu entorno familiar y cómo influyó en tu desarrollo intelectual. Por supuesto, estaré encantado de hacerlo. Crecí en una familia de clase media en Poitiers, una ciudad en el oeste de Francia. Mi familia tenía una tradición de éxito académico y médico, con mi padre siendo un destacado médico en la región. Esta influencia familiar temprana tuvo un impacto significativo en mi interés por la medicina y la psicología desde una edad temprana. En cuanto a mi educación, estudié en el Lycée Henri IV en París, donde obtuve una sólida formación en filosofía y letras. Sin embargo, fue en la École Normale Supérieure donde realmente florecí intelectualmente. Fue una época emocionante en el mundo académico, y tuve la suerte de estudiar bajo la tutela de algunos de los pensadores más influyentes de la época, como Jean Hyppolite y Louis Althusser. El contexto político y social de la posguerra en Europa también desempeñó un papel importante en mi desarrollo intelectual. La Europa de posguerra estaba lidiando con las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de movimientos políticos y sociales, y la búsqueda de nuevas formas de pensamiento. Mi compromiso político se vio moldeado por estos eventos, y fui uno de los fundadores del Groupe d'Information sur les Prisons, un grupo que protestaba contra las condiciones en las prisiones francesas y abogaba por reformas en el sistema penitenciario. Michel, tu obra ha dejado una huella indeleble en el campo de la filosofía y las ciencias sociales. Me gustaría que compartieras más detalles sobre algunas de tus obras más influyentes y cómo han impactado en la comprensión de temas como el poder, el conocimiento y la subjetividad. Con gusto, hablaré de algunas de mis obras más destacadas y su influencia en la reflexión contemporánea. Una de mis primeras obras importantes es Locura y Racionalidad, Historia de la locura en la época clásica, 1961. En esta obra, analicé la forma en que la sociedad occidental históricamente ha tratado a los individuos considerados locos y cómo la locura ha sido una categoría construida socialmente. Argumenté que la locura no es una condición intrínseca, sino una construcción social y cultural. Otra obra fundamental es El nacimiento de la clínica, 1963, donde examinó el surgimiento de la medicina clínica y cómo esta transformación influyó en la relación entre el poder, el conocimiento y el cuerpo. Esta obra marcó el inicio de mis investigaciones sobre las instituciones y las prácticas de saber-poder. Las palabras y las cosas, 1966, es otra de mis obras significativas. En ella, analizo cómo las categorías de pensamiento y las formas de conocimiento han variado a lo largo de la historia occidental. Esta obra contribuye a cuestionar la estabilidad de las categorías conceptuales y su relación con las estructuras de poder. Una de mis obras más conocidas es Vigilar y castigar, 1975, donde investigo la evolución de las instituciones de castigo, desde la tortura hasta las prisiones modernas, y cómo el poder se ejerce a través de la disciplina y el control. Esta obra influyó profundamente en la criminología y los estudios de justicia penal. En cuanto a mi serie Historia de la sexualidad, el primer volumen, La voluntad de saber, 1976, exploró cómo la sexualidad se ha convertido en un objeto de conocimiento y control en la sociedad occidental. Esta obra también ha tenido un impacto significativo en los estudios de género. Mi trabajo en el Collège de France, que incluye conferencias sobre la gubernamentalidad y la hermenéutica del sujeto, amplió mis investigaciones sobre el poder y la subjetividad. En estas conferencias, argumenté que el poder no solo se ejerce desde arriba, sino que también implica la autogobernanza y la formación de sí mismo como un sujeto ético. Mis obras se han centrado en cuestionar las estructuras de poder,
el conocimiento y la subjetividad en la sociedad occidental, y ha tenido un impacto profundo en la teoría social, la filosofía y los estudios culturales, contribuyendo a nuevas formas de pensar acerca de la política y la identidad en el mundo contemporáneo. Michelle, ¿tu trabajo ha desafiado las concepciones tradicionales del sujeto y la subjetividad? ¿Podrías explicarnos tu perspectiva sobre cómo se forma y se constituye el sujeto en relación con el poder y el conocimiento? Claro que sí. Mi enfoque en la formación del sujeto y la subjetividad se basa en la idea de que estas no son entidades innatas o esenciales, sino que se construyen a través de prácticas sociales y discursivas en contextos específicos. Primero, es importante comprender que el poder está intrincadamente ligado a la formación del sujeto. En mi trabajo, argumenté que el poder no solo es represivo, sino que también es productivo. Las instituciones sociales, las normas, los discursos y las prácticas de poder crean las categorías y las identidades a las que llamamos sujeto. Por ejemplo, en mi obra Vigilar y Castigar, exploro cómo las instituciones penales forman la subjetividad de los individuos a través de la disciplina y el control. Además, el conocimiento desempeña un papel crucial en la construcción de la subjetividad. Los sistemas de conocimiento, como la medicina, la psicología o la moral, definen lo que es normal y anormal, sano y enfermo, aceptable y desviado. Estos sistemas de conocimiento influyen en cómo los individuos se ven a sí mismos y se ajustan a las normas y las expectativas sociales. Por ejemplo, en Las palabras y las cosas, exploro cómo las categorías de pensamiento varían a lo largo de la historia y cómo estas categorías afectan la subjetividad. En mi trabajo, también resalto la idea de que la subjetividad no es estática, sino que está en constante cambio y construcción. Las prácticas de poder y los discursos pueden transformar la manera en que los individuos se perciben a sí mismos y a los demás. Por lo tanto, la subjetividad es históricamente contingente y puede variar según el contexto y la época. Michelle, uno de los aspectos más interesantes de tu trabajo es cómo se puede aplicar tu perspectiva sobre el sujeto y la subjetividad en el ámbito educativo. ¿Podrías compartir tus reflexiones sobre cómo tu teoría se relaciona con la educación y cómo puede influir en la manera en que entendemos y abordamos la enseñanza y el aprendizaje? Por supuesto, la relación entre mi enfoque y la educación es un tema importante. Mi trabajo sobre el sujeto y la subjetividad puede tener implicaciones significativas para la pedagogía y la forma en que concebimos la educación. En primer lugar, mi crítica a la idea de un sujeto autónomo y establecido previamente cuestiona la noción tradicional de un alumno o estudiante como una entidad fija. En lugar de ver a los estudiantes como individuos completamente autónomos, podemos comprenderlos como productos de relaciones de poder, discursos y prácticas sociales. Esto nos lleva a considerar cómo las estructuras de poder influyen en la identidad de los estudiantes y en sus formas de participar en el proceso educativo. Además, mi enfoque en el poder y el conocimiento nos invita a examinar críticamente las prácticas educativas. Las instituciones educativas, como las escuelas y las universidades, son espacios donde se transmiten y se refuerzan ciertos tipos de conocimiento y normas. Esto puede tener efectos significativos en la subjetividad de los estudiantes. Debemos cuestionar cómo se establecen y se perpetúan ciertas formas de saber y poder en la educación. Mi énfasis en la historicidad de la subjetividad también nos lleva a considerar cómo la educación está arraigada en contextos históricos y culturales particulares. Los currículos educativos, las prácticas de evaluación y las normas pedagógicas son producto de procesos históricos. Al reconocer esto, podemos cuestionar las suposiciones detrás de la educación y buscar enfoques más inclusivos y reflexivos. Mi enfoque en el sujeto y la subjetividad nos invita a repensar la educación como un espacio donde se construyen identidades y se ejerce el poder. Michelle, me gustaría explorar más a fondo cómo tu teoría se relaciona con la educación y cómo puede influir en la forma en que entendemos y abordamos la enseñanza y el aprendizaje. ¿Podrías ofrecer ejemplos más concretos de cómo tus ideas pueden aplicarse en el ámbito educativo? Por supuesto, permíteme proporcionarte algunos ejemplos concretos de cómo mi enfoque puede aplicarse a la educación. Crítica de la autoridad educativa. Mi perspectiva cuestiona la autoridad absoluta del maestro o profesor en el aula. En lugar de ver al educador como el único poseedor de conocimiento y poder, podemos fomentar un enfoque más democrático donde los estudiantes participen activamente en la construcción del conocimiento. Esto puede llevar a un modelo de enseñanza más colaborativo, donde se valoren las experiencias y perspectivas individuales de los estudiantes. Análisis de los discursos educativos. Podemos aplicar mi enfoque al análisis crítico de los discursos y las narrativas en la educación. Esto implica cuestionar cómo se representan ciertos conocimientos, identidades y poderes en los materiales educativos y las políticas escolares. Por ejemplo, podemos examinar cómo los libros de texto perpetúan ciertos estereotipos o ideologías, y trabajar para desafiar esas representaciones. Historicidad de la pedagogía. Reconociendo la historicidad de la subjetividad, podemos entender que las prácticas pedagógicas no son universales ni inmutables. Los métodos educativos varían a lo largo del tiempo y en diferentes contextos culturales. Esto nos invita a reflexionar críticamente sobre nuestras propias prácticas pedagógicas y considerar cómo están influenciadas por factores históricos y sociales. Fomento de la autonomía y la reflexión.
Mi enfoque en la formación de sí mismo como un sujeto ético puede inspirar una educación que promueva la reflexión crítica y la autonomía moral. En lugar de imponer normas externas, podemos ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de reflexionar sobre sus propios valores y decisiones, fomentando una ética de la existencia basada en la responsabilidad personal. Educación inclusiva. Al reconocer la diversidad de experiencias y perspectivas de los estudiantes, podemos trabajar hacia una educación más inclusiva. Esto implica no solo la inclusión de estudiantes de diferentes orígenes y habilidades, sino también la inclusión de diferentes voces y formas de conocimiento en el aula. Michelle, agradecemos enormemente tu tiempo y tus perspicaces reflexiones. Tu trabajo continúa siendo una fuente de inspiración para comprender el mundo que nos rodea de manera más crítica y reflexiva. Gracias por compartir tus ideas con nosotros. Con esto, concluye nuestra entrevista con Michel Foucault, un pensador cuyo legado sigue influyendo en la filosofía, la teoría social y la educación en la actualidad. Esperamos que esta entrevista haya aportado al proceso formativo de los estudiantes de la materia en educación sujeto y subjetividad.